Un saludo, Nico, a la distancia. Yo estoy aquí cubierto de nieve y tú me has mostrado unas hermosas montañas detrás de ti en La Paz, Bolivia. Pero qué lindo poder hablar de música al margen de la distancia y charlar con la gente que por ahí le va a gustar hablar, escucharnos en este video hablando sobre 10 guitarristas del rock. Voy a dejar, Nico, que tú expliques un poco cómo has visto tú la elección de estos 10 guitarristas aprovechando de saludarte, con un abrazo. Querido Poche, un abrazo igual a la distancia, un saludo a todos quienes nos van a seguir, nos siguen y nos ven y reniegan, disfrutan de estas nuestras sesiones. Y para este primer encuentro del año hemos elegido un tema que es diferente a los otros porque está más individualizado y está referido a los 10 guitarristas que más te gustan o que consideras importantes o lo que fuera del rock. Esa es importante aclaración. Sabemos que es no tan fácil a veces segmentar tanto, pero aquí está claro que los que son más blueseros no son rock y los que son más jazzeros tampoco son rock, por más que hayan tenido, en mi lógica, alguna aproximación al rock. Entonces, mi lista tiene ese tipo de características y antes de que uno de los dos empiece con su lista, quiero comentar que algunos criterios que yo he seleccionado. El primero es el más complicado y es un tema subjetivo. O sea, aquí no estamos hablando de los 10 mejores. Seguramente que sí, pero para nosotros y desde nuestra propia apreciación, de nuestra propia escucha, de nuestra propia vivencia al haber escuchado su obra. Es una característica. La otra que yo he tomado en cuenta es su trascendencia, su nivel de trascendencia como guitarristas de rock y su influencia. La otra que he tomado es su voz individual, que para mí es fundamental, no solo en los guitarristas, sino en todos los músicos, pero sobre todo en los guitarristas es para mí bien, bien importante esa individualidad, esa cosa única que tienen, y algunas otras características más que seguramente a lo largo de la lista van a ir saliendo. Pero ¿quién empieza, Poche? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Dale, Nico, por favor, que tengo mucha curiosidad de tu primera elección. Vamos a ir del 10 al 1. Si bien los 10 son los 10 seleccionados, para mí el orden siempre es importante, por lo tanto hay un número 10 y hay un número 1 en este listado. Así que yo voy a empezar con un guitarrista que parecería que no pueda estar en esta lista por su corto tiempo y por su corta trayectoria, digamos, musical. El número 10 de mi lista es Tommy Bolin. Tommy Bolin, el guitarrista que murió de sobredosis a los 25 años, después de haber sido parte de uno de los discos que más me gustan de Deep Purple, el Come Taste the Band, el disco más odiado seguramente por los seguidores de Deep Purple, porque no les gusta el funk. Y lo que hizo Tommy Bolin en Deep Purple es darle un color mucho más funk, mucho más jazzy, mucho más soul, diferente al de totalmente diferente al de Richie Blackmore, pero antes de eso también participó en la grabación de uno de los discos seminales de la fusión, como es el Spectrum de Billy Cobham, y también antes con James Gang Band. Pero para mí es importante porque dentro de las características que he sumado para valorarlo y que esté entre los 10, es principalmente que ha podido hacer una combinación auténtica entre el rock y el funk de manera real. O sea, es un guitarrista que realmente mezcla las dos cosas, combina las dos, amalgama las dos cosas. No se escuchan dos cosas separadas, sino que hasta en sus solos más rockeros hay funk y en sus temas más funk hay rock. Para mí, un guitarrista increíble. Su obra solista también es importante, aunque es muy pequeña, muy corta, y alguna inclusive de ella es póstuma, ¿no? Después de morir han publicado algunas de sus obras, pero para mí está en el número 10 y está entre los 10 elegidos. Y como te decía, el haber sido parte del Come Taste the Band, que es un disco raro para los seguidores de los Purple, para mí es un disco hermoso y es el único disco además en el que ha estado Tommy Bolin, reemplazando nada menos que a Richie Blackmore, ¿no?
Así que ya tienes la primera sorpresa de esta charla, ya que en mi puesto número 10 está Tommy Bolin. Yo no sé si esté Tommy Bolin en tu lista, creo que no. Creo que no vamos a, no sé cuánto vamos a coincidir y a tener la misma elección. Lo que sí puedo decir es que el número uno que vamos a elegir, ahí está el Countess de Band. Qué lindo. Lo que sí puedo decir, me puedo animar a casi asegurar que el número uno vamos a coincidir en el número uno. Parece medio obvio, pero Así, yo creo que sí, con tanta confianza, no puede ser. con mucha confianza. Me sorprendería que no tengas el mismo número uno que yo. Bueno, buena elección, me ha sorprendido. Sé que te gusta mucho Tommy Bolin, a mí también, pero sí, no, nunca ha llegado a ser, digamos, de mis favoritos o necesariamente. O sea, tienes que admitir que no mucha gente sabe la historia de Tommy Bolin o reconoce dónde ha tocado, digamos, ¿no es cierto? Es mucho menos conocido. Quizás no es lo suficientemente valorado, ¿estás de acuerdo? Totalmente, Ya. totalmente. Pero para mí, si me quiero imaginar un poco, si no hubiera sucedido su trágica muerte, lo que nos hubiera brindado en los siguientes discos de los Purple y en otros más, lo hubiera puesto en un nivel pucha, altísimo y reconocido, pero su carrera ha sido muy corta. A los 25 años ha Ah, wow. muerto Toby Pony. Sí, vale la pena escucharlos. Bueno, creo que esta es mi sorpresa también, mi número 10, pero es un guitarrista que lo he amado muchísimo por diversas razones. No es alguien que lo recomiendo necesariamente como guitarrista, porque es un tipo muy creativo, más que un buen soleador o un buen no es necesariamente que tiene un increíble lenguaje musical, a pesar que es muy bueno en todo sentido, escribe buenas canciones, canta muy bien. Este es Adrian Belew. Yo lo conozco sobre todo por ser el frontman un tiempo de King Crimson en los tres grandes álbumes de los ochentas, Discipline, Three of a Perfect Pair, Beat, perdón, entre medio y Three of a Perfect Pair, y después Track. Son cuatro álbumes que los recomiendo, pero sus discos solistas son muy buenos. Es alguien que cuando ya descubre su mundo personal, creo que termina siendo lo más interesante. Este, por ejemplo, es un disco de temas acústicos. Este es el segundo volumen, los recomiendo los dos. Así yo lo he conocido y me ha sorprendido muchísimo. Lo imita a John Lennon, hace sus propias canciones de King Crimson también, pero versión acústica. Bueno, Adrian Belew es mi número 10, es un guitarrista extraño, es conocido por sus sonidos MIDI y haber empujado un poco la tecnología también en los ochentas, pero bueno, lo amo por muchísimas otras razones también. Una sorpresa, creo. ¿Qué opinas, Nico? Gran elección y antes de que te comente sobre Adrian Belew, quisiera que al final de la charla podamos mencionar, si es que tienes, aquellos guitarristas que estaban en la lista y se han quedado fuera de la lista. Por favor. Adrian Belew es uno de esos que ha quedado fuera de mi lista por debajo o más abajo del 10, pero creo que es un guitarrista súper interesante. La verdad es que yo no sé si como guitarrista, o sea, no sabría qué atributos brindar o decir o explayarme sobre guitarrista. Creo que es un gran creador, es un gran cantante, no hay que olvidarse su participación con Frank Zappa en el Shake Your Booty, donde canta ese hermoso tema que se llama City of Tiny Lights, es hermosísimo, y creo que en King Crimson, y aquí me vas a decir cuál es tu opinión, el guitarrista es Robert Fripp, no Adrian Belew, aunque hace un trabajo Sí. importante, etcétera, pero yo lo siento más a Belew en King Crimson como el cantante, más que como el guitarrista. A pesar de que es un gran guitarrista, tiene un estilo bien particular, pero yo lo considero desde otra óptica, no como guitarrista. Te entiendo. Y de hecho, como sabes de este proyecto del Beat al que he Ujú, podido asistir al concierto, estoy mostrando ahí, Adrian Belew es el segundo, está ujú, Dana todos Carey, el son, batero de Tool, y está Steve Vai al medio. Entonces, de hecho, contratan a un guitarrista como lo es Steve Vai para reemplazar a Robert Fripp, digamos, para este pero proyecto, ¿no? me estás dando la razón. Te estoy dando la razón, sí, En sí. ese grupo Beat, ¿quién es el guitarrista? Exacto, Steve Vai, ¿no? Justamente dándote ese. Pero Adrian Belew es el tipo raro, como guitarrista, eso es lo Sí, que trae sí. al mundo del rock, ¿no? Es un tipo que realmente hace sonidos de animales,
cosas que en los 80 eran increíbles, digamos, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Y dale, perdón, Nico, ¿cuál es el número 9? Sí, siguiendo con Belú, por ejemplo, toque en Mate Kudasai, de su toque de guitarra, el que hace él, es espectacular. Es el que le da el sí. aire inicial al tema y a lo largo del cual se despliega todo ese tema, Con es en el la slide, guitarra. ¿no ve? Entonces, Con el slide. así es. Sí, Exactamente. sí, de acuerdo. Bueno, Bueno, yo pasaré a mi continuamos. número 9, que es bastante obvio, eh, también querido por muchos, no querido por otros, pero para mí fundamental. Debo reconocer que estaba en un puesto más alto que el 9, pero luego de una charla con mi hijo, que es uno de mis nuevos mentores, me ha dicho, no, no puede estar en ese puesto, bájalo. Así que mi número 9 es Carlos Santana. Y Carlos Santana tiene características para estar en esta lista de los 10 que creo que son, que han cumplido, digamos, los checks que yo he planteado para elegirlos. Y el primero de esos checks es que tiene un sonido propio. Es decir, uno lo escucha y dice, esto es Santana. Puede estar con cualquier formación, puede estar con cualquier banda, puede estar tocando algo medio jazzy, algo medio rock, algo medio blues, pero su toque y su sonido es único. Esa es su primera virtud para mí, que le permite entrar a esta lista. Y la otra es el gran riesgo que ha tomado al fusionar el rock, el blues, la ranchera mexicana, el bolero, el jazz, el funk, en un sonido propio. Si hay que hablar de un disco fundamental, es el Abraxas, que es un disco, por donde lo veas, genial, digamos, excelente, año 1900. Luego tiene otros que son importantes, ya sea como Santana Band o como Carlos de Badib Santana, digamos, ¿no? Esa es otra de las características que tiene desde mi punto de vista, esa amalgama importante que ha hecho. Y la otra que tiene para mí, que no entra en esta discusión, es que alguna vez he hecho un programa donde lo he bautizado el programa como el rockero más yacero, digamos, ¿no? O sea, yo no creo que no haya ningún guitarrista de rock que se haya dado el lujo de grabar con el quinteto, o más bien con el cuarteto, sin Miles, de Miles Davis, con Ron Carter, con Herbie Hancock, con Tony Williams y con Wayne Shorter, ¿no? Entonces, eso es un tema muy fuerte. A Miles le encantaba, lo admiraba Miles, iba a sus conciertos, en las biografías comenta que va a sus conciertos, pero más allá de toda esa característica, digamos, creo que para mí el tener un sonido propio y único y una carrera larguísima, desde el 70, desde el 68 en realidad, hasta la actualidad, habiendo pasado por diferentes religiones y por diferentes tipos de drogas, cada periodo que pasaba, ¿no? Pero para mí Carlos Santana es importante que esté en esta lista de los 10 guitarristas que son mis preferidos o que considero fundamentales. Qué buena elección, Nico. Voy a comentar más al respecto después, quizás, no sé. Yo creo que sí. Eh, bueno, mi número 9, Guthrie Govan. Tenía que elegir a alguien que representa para mí muchas cosas, pero una de ellas es para mí el principio del árbol genealógico de los guitarristas de Internet. Digo eso porque yo lo he conocido primero gracias a los social media, al Facebook, a los videitos de Instagram, YouTube inclusive. Es uno de los primeros que ha explotado como un guitarrista excepcional en YouTube, pero después ya conociéndolo más, para los que conocen su discografía, yo no conozco todo, pero yo lo he visto en vivo con una banda que se llama Los Aristocrats. Es un trío de rock en el que él es la voz principal y es una cosa espectacular de guitarra, voy a decir rock en general. El tipo puede tocar todo, si lo ves en las clínicas enseñando, puede imitar a Wes Montgomery, puede imitarlo a Pat Metheny, tiene una de esas capacidades increíbles de no solo musicalidad, sino es un tipo muy inteligente que le gusta hablar de ciencia mezclada con la guitarra, con la música, cómo él ve la teoría, etcétera. Bueno, no quiero aburrirlos, pero rápidamente mostrar un par de imágenes de discazos. Este es Aristocrats, este es el único disco que conozco completo, digamos, del trío. Es muy bueno con Marco Minerman en la batería y me olvido el nombre del bajista. Estos dos discos, este y este, son de Steven Wilson. Steven Wilson, que lo conocemos como
sonidista que ha remezclado muchos discos de Jethro Tull, remezclado Atmos y 5.1. Bueno, es un tipo conocido por muchos lados, pero es cancionista también. Sus discos solistas, estos dos me parecen espectaculares y el guitarrista es Guthrie Govan. Es uno de los solos, digo solos porque son canciones muy largas, de los solos de guitarra rock más interesantes que yo he escuchado así en mi vida, ¿no? Entonces vale la pena. Los discos de Steven Wilson son mi consejo principal, pero el guitarrista Guthrie Govan, número 9. ¿Lo conoces, Nico? Lo conozco, lo he escuchado, no está en mi lista. Creo que mi lista es bastante más vintage, más antigüita. No entran muchos como Guthrie Govan, que es una maravilla, o como hay un italiano nuevo también que está haciendo maravillas, Matteo Mancuso, pero no entran. Mancuso. Pero sí, lo he escuchado, Guthrie Govan, alguna vez lo he escuchado, inclusive tocando en algún video de YouTube con Steve Howe. Me parece haberlo visto. Es una maravilla, pero la verdad, no conozco mucho su obra y estas charlas lo que me permiten, y seguramente les permiten también a los que nos escuchan, es conocer nuevos guitarristas. Y además, estas charlas en las que tú eliges 10, yo elijo 10, se nutre y se convierte en una sola lista, digamos, limpiando los duplicados de 15 o de 14, que creo que es una gran cosa. Así que lo conozco, he escuchado algo de Guthrie Govan y me parece un gran guitarrista. Eso. Y Nico, no me has preguntado cuántos vamos a coincidir, me parece. Te he dicho que vamos a coincidir en el primero. Yo creo que vamos a coincidir por lo menos en 5. Bien, bien. Pues sí, yo puedo, 5 me parece. Vamos a ver. Entonces paso a mi número 8, ¿verdad? Sí, Mi número 8 también es bastante predecible y bastante obvio, pero importante y trascendente, que es Eric Clapton. ¿Por qué? Porque yo he crecido escuchando rock con Cream, digamos, uno de sus supergrupos de los que ha formado parte. Y me parece que la carrera, que duren un poquito más los Cream para sacar más cosas, ha sido un tiempo muy corto. La carrera posterior de Clapton para mí es menos, me gusta menos que la de Cream, digamos, ¿no? Aunque sé que hay grandes obras, etcétera. Pero si tengo que poner una virtud importante en Clapton, es que ha podido hacer que el blues, que es yo creo su alma mater más potente, no pierda el power, el poder del rock. Y esto además sujeto a un trío con dos tipos que eran más yaceros, como es Jack Bruce y Ginger Baker, ¿no? Entonces, esa lógica de escuchar un guitarrista bluesero que quiere tener el power, el poder, la fuerza del rock con estos dos tipos, hace una cosa como Cream. Entonces, sin lugar a dudas, aunque lo he dudado algún rato, pensaba poner otro en su lugar al hacer una referencia al blues, que seguramente sabes a quién me refiero, pero he preferido ponerlo a Clapton por la trascendencia que también ha tenido Clapton y por unos datos adicionales que son adornos, digamos, pero que son útiles. El solo de guitarra en While My Guitar Gently Weeps de los Beatles, que lo hace Clapton, es genial. El haber sido un guitarrista que forma parte o graba en un disco de los Beatles es un mérito igual para mí importante, así que Clapton entra en la lista de los 10, sabiendo que hoy por hoy parece que la vejez lo ha distorsionado algo, dice que se ha vuelto un tipo medio irascible, antivacunas, seguramente podría decir que es fanático de Donald Trump, no lo sé, pero por ese lado va, que es totalmente contradictoria con su obra, digamos, de los 70. Gusta mucho y si tengo que mencionar discos de Clapton, menciono los dos de Cream, el Fresh Cream y el Disraeli Gears, que me parecen espectaculares. muy bien, Nico. Pucha. ¿Qué opinas tú de Gracias. Clapton o quieres opinar después? No, no, más bien gracias por elegirlo, porque lo he tenido que dejar afuera para hablar de los otros, un poco los que he mostrado, pero así ha sido tan lindo escuchar para mí creciendo en su momento el Unplugged, el año 92 creo que era. O sea, ya se escuchaba eso en la radio, ya se lo veía en MTV todo el tiempo, y eran canciones que en el disco enteros que se volvían como parte de la cultura del momento. Entonces, para mí Clapton es eso, y una vez que ya conocí a Cream, gracias a ti, ese concierto en el Albert Hall, creo que es donde está él está de rojo. 2005. Ese es el retorno, pero el Ah, el original retorno. del 68. Claro.
Sí, esos solos de Clapton son memorables y era el único que podía tocar así 20 minutos llameando con estos 3, bueno, con los otros 2 locos. Era tremendo ese trío. Cream es, sí, creo que lo que más me ha gustado igual de Clapton en cuanto a guitarrista. Bueno, este es John Mayer y es un guitarrista muy importante, voy a decir, yo tengo 43 años, pero digamos, de mis veintes, en un momento importante cuando yo quería tocar, quería imitar a muchos músicos, a los más capos, digamos, Mayer era para muchos el guitarrista del momento, por lo menos en lo que al pop rock se refería, pero para muchas personas como yo, cuando apareció John Mayer, a mí me parecía mucha imitación de otra gente que conocía, no me interesaba mucho, hasta que vi el trío, creo que su tercer o cuarto disco, el trío con Pino Palladino, por primera vez que tocaba con Pino, Pino bajista desde los ochentas con todo el mundo, ¿no? En el mundo del jazz, en el mundo del pop, y Steve Jordan, que lo conocemos desde que tocaba con Steve Kahn, el guitarrista de Steve jazz, Khan. ha tocado con Jaco Pastorius, tocó con Herbie Hancock, ¿no? Y bueno, este trío con John Mayer es espectacular, tocan temas de Stevie Ray Vaughan, que es uno de los grandes guitarristas del rock, y toca tema de Hendrix, ¿no? Y para hacer eso, además como músico de pop, animarse a decir, oye, voy a tocar estos temas, digamos, de la gente que le importa escuchar los solos de guitarra y hacerlo como lo ha hecho John Mayer, creo que lo ha cementado en los libros de guitarristas del rock. Además, para mí ha sido alguien tratar de imitar, tratar de aprender las nuevas tendencias con la acústica, con la eléctrica. Es un tipo excepcional, ni hablar de sus canciones, que me gustan muchísimo. Todos sus discos son buenos, pero hablando de guitarra, voy a recomendar el del trío, ¿no? Si tengo la foto correcta, ahí está justamente Pino Palladino y Steve Jordan. Ese es mi número 8. 8, sí. Si me permites comentar algo de John Mayer, está en mi lista posterior a los 10, ha sido de los que no han entrado. Y creo que como tú has comentado, tú tienes 42 años, yo tengo 60 años. Así como tú sacabas sus temas, para mí, mi época de rockero, tocar de Clapton, el Sunshine of Your Love, digamos, era parte de la escuela primigenia que tenías que pasar. Así como Claro. muchos más rockeritos tenían que saber tocar Smoke on the Water, para mí tocar Sunshine of Your Love era fundamental, ¿no? Pero John Mayer me parece un guitarrista súper interesante que tiene una aproximación bien elegante, digamos, a lo que hace. Es un tipo muy elegante, pero que toque Little Wing, no, perdón, no toca Little Wing, la que toca es el último tema del Are You Experienced, ¿cómo se llama? O del Axis Bold as Love, ¿cómo se llama? Axis Bold as Love. Ax Ese tema, Strange. la forma como lo toca es, pero al mejor nivel, no de un imitador de Hendrix, sino de un tipo que hace un homenaje a Hendrix, digamos así, que me Mm, parece excelente. Me gusta mucho el trío, me gustan sus discos solistas, me gustan sus composiciones, es un gran compositor. Continuum es un gran tema de John Mayer, también lo recomiendo, pero ha sí. tenido que ser relegado por otros guitarristas y está fuera de los 10, pero está entre los 20. ¿Qué tienes en tu número 7? 7. Mi número 7 es Brian May. Brian May, guitarrista de Queen, todos lo saben, un guitarrista igual que tiene características que hacen que para mí esté entre los 10. Una, que ya le he mencionado con Santana, es que tiene su sonido absolutamente propio, identificable, único, y además que tiene el mérito de tocar. Cuando nosotros vemos guitarristas, siempre preguntamos, ¿qué guitarra está tocando? ¿Está tocando una Fender? No, toca una Gibson o toca una Fly. Él toca una guitarra que la hizo, creo, con su papá, de unos restos de una chimenea y demás, y que suena como ninguna otra, y solo como esa guitarra, la famosa Red, ¿no? Red creo que es Mm, el sí, nombre o el sobrenombre que le pone a esa guitarra, pero su manejo de los solos igual, su forma de acompañar, que me parece importante, es que no repite la receta de los rockeros. Cuando los rockeros repiten la receta rockera, voy a hablar que no está en mi lista de Tommy Iommi, digamos, de Black Sabbath, a mí me parecen un poquito aburridos, aunque son buenos, me gustan, etcétera, pero él tiene una forma totalmente heterodoxa de su aproximación al rock, ¿no? Sus solos, ni qué decir, su solo de Bohemian Rhapsody es igual, debe estar entre los mejores solos de la historia del rock, seguro, en cualquier página se mm, puede ver eso.
Pero me gusta mucho Brian May y tiene este puesto encima de Clapton, inclusive, que está en el número 7. Creo que ahí podría discutir y si podría rehacer mi lista, pondría tal vez un poquito más, tal vez he sido un poco injusto con Santana, Santana lo pondría de 7 y a Brian May de 9, pero bueno, Brian May está en mi lista y lo considero un gran, gran guitarrista también. Sí, muy buena elección, Nico. Yo solamente no lo tengo porque estaba esperanzado de que tú sí lo tengas. Ya, es un guitarrista que es muy fácil decir, si está en la lista como número uno de otra persona, es totalmente creíble que sea el mejor guitarrista para muchas personas. O sea, es un tipo que toca tan limpio lo que toca, que se expresa de forma tan clara con lo que se expresa. Su rítmica es impresionante. Los arreglos de guitarra dentro de Queen, inclusive sus temas Sí, acústicos, bueno, es realmente un guitarrista que asombra una vez que uno ya tiene una idea de la guitarra rock, digamos, de los sí. distintos estilos. Queen queda como algo tan, entre comillas, limpio, quiero decir, con las ideas tan claras, ¿no? Al igual que Freddie Mercury con su voz, creo que Brian May tenía esa misma capacidad, si no hasta mejor, con la guitarra, ¿no? Sí, y si me permites una cosita más, he mencionado su solo de la Bohemia Rapsodia, pero eso es obvio. Pero, por ejemplo, su solo, y creo que la palabra que quiero utilizar para definir sus solos es que es absolutamente lírico, ¿no? Sus solos los puedes cantar, pero así me viene a la cabeza el solo de Game, digamos, ¿no? Es una pero así perfecta, una cosa fluida. Hablando de vino, es un vino que tiene los taninos en el punto preciso, ¿no? O sea, no es ni más ni menos y no hace más, no es un guitarrista de esos que te abruma, sino hace lo que tiene que hacer, pero de una forma tan lírica que me encanta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y cuando quiere ser pesado, como hay temas pesados de Queen, En el puede ser muy jazz, en pesado, los sí, discos ¿no? jazz. O sea, es realmente un guitarrista que no deja de sorprender. Toda la gente canta también los solos con él, es verdad, ¿no? No solo se acuerda de Pues las sí. melodías, sino de los solos también. Bueno, voy a continuar entonces porque podemos continuar hablando de Brian May. Te toca tu número 7. Sí, aquí estamos con David Gilmour. Igual, podía haberlo elegido entre muchos otros del rock, pero hablando de alguien que ha tocado cada nota que tenía que tocar con la banda, con toda una obra, digamos, que ha hecho con Pink Floyd sobre todo. Reconocemos sus solos, reconocemos su sonido, reconocemos sus pequeñas melodías. Es un tipo que realmente te llega como para que te acuerdes de su voz como guitarrista. Y es un ejemplo que todos utilizamos como alguien que es capaz de tocar pocas notas y decir mucho, ¿no es cierto? Creo que es a lo que quisiéramos llegar de alguna forma, pero por otro lado, sabemos que los grandes guitarristas del rock también nos gusta cuando son muy veloces y pueden tocar muchas notas también. Sin embargo, David Gilmour es un tipo que nunca le ha interesado ese lado de mostrar velocidad, sino de simplemente crear melodías. Ahora, en sus primeras épocas también era bastante psicodélico, ha sido también parte de lo que era crear sonidos con botellas y desafinar la guitarra y golpearla, digamos, ¿no? Una tendencia que ha sido muy importante a finales de los 60, pero una vez que ya toma un poco las riendas del lado musical de Pink Floyd, vamos a decir, sobre todo el momento de elegir ciertos acordes o arreglar los temas, inclusive en The Wall, digamos que es en general un disco compuesto por Roger Waters casi en su totalidad, con algunas excepciones. David Gilmour es el director musical, digamos, ¿no? Por lo menos el sonido y los buenos arreglos. Esos solos de todo ese disco me parecen espectaculares. Sus discos solistas son muy buenos para, digamos, recomendar algo distinto. Este es justamente con Pino Palladino en el bajo Sí. y creo que es Jeff Porcaro en la batería. Entonces es una formación bien interesante, sonidos bien, entre comillas, ochenteros, pero muestra un lado bien interesante que después un poco es el camino que toma como sonido Pink Floyd después, que a muchos no les gusta sin Roger Waters, pero para mí es un músico súper interesante. Me encanta su voz además, ¿no? ¿Qué opinas de Gilmore, Nico? No voy a opinar porque es el siguiente de mi lista. Mi número 6 es David Gilmour, así que en vez de opinar voy a complementar. Y lo que has dicho, tú lo has dicho de forma perfecta. Para Gilmour, menos es más. Y para su música, menos es más. Con 3 notas es suficiente para decir todo lo que otros guitarristas malabarísticos tendrían que decir con 59 notas, ¿no? Eso es una gran virtud. Pero, a veces el virtuosismo
muchos lo evalúan solamente desde el punto de vista de la velocidad. Y los bendings que hace Gilmour son Mm, dignos de una maestría única. de acuerdo. Entonces, para mí, Gilmour es menos es más. La sutileza de sus solos, la sutileza de su enfoque, de su toque como tal, es para mí única igual, y creo que está en un puesto 6 y que podría estar en un puesto mucho más anterior, digamos, porque igual tiene un sonido absolutamente reconocible y característico que no se encuentran usualmente en muchos guitarristas, ¿no? Y hablando de temas ya más personales, obviamente, hoy día siempre me ha caído mejor que Waters, ¿ya? Siempre. Y hoy día me cae muchísimo mejor que Waters. Después de todo lo que estamos viendo, hay que saber a veces llevar la vejez bien. Creo que Waters no lo está haciendo. En cambio, Gilmour creo que es un guitarrista, es un músico digno, ¿no? Es un músico digno que sabe el lugar donde está. Si Mm, hablamos de Lennon McCartney y Gilmour Waters, Gilmour es Paul, ¿no? Aunque el concepto, la creatividad, obviamente no hay que desmerecerla en Roger Waters, pero Gilmour para mí es Pink Floyd fundamental. O sea, no me imagino Pink Floyd sin Gilmour. En cambio, cualquier bajista medianamente bueno podía tocar lo que tocaba Waters. Es más, el mejor solo de la mejor línea de bajo de Pink Floyd creo que le enseña Gilmour a Waters, que es Money, ¿no? Porque claro. creo que con esa métrica Waters tenía muchos problemas de poder agarrarla bien, entonces creo que el que le explica esa línea es Gilmour, entonces, pero más allá de esas anécdotas, el sonido que tiene, el toque que tiene, el bending que tiene es fantástico. Por lo tanto, está en mi puesto número 6. Y rápidamente, Nico, me he acordado mientras te escuchaba hablar, ya éramos amigos escuchando música, tú y yo, habían pasado un par de años y después me animé a tocar por primera vez guitarra y tú viajaste, si no me equivoco, era a Chile y me compraste un Video, cassette, un VHS de video. clases de guitarra de cómo tocar Pink Floyd. Ajá, Era sí, el video. Y entonces sí. justamente eran así algunos de los solos de Gilmour. Me había olvidado completamente. Esto habría sido el año 96, 97. Yo me he acordado justamente de ese video de un que te decía inclusive cómo tienes que setear tu amp para que suenes en tal tema de tal forma, en tal tema de otra forma. Me Claro, acuerdo, Poche, claro. de ese video. Sí, y en esas épocas era único, o sea, no, ahora es fácil de encontrar, ¿no? No, Pero en su claro, momento. claro. Entonces paso a mi número 6, que es Steve Howe. Steve Howe igual ha sido en realidad alguien que casi lo he tenido fuera de la lista o dentro por diversas razones, porque creo que hay muchos guitarristas, entre comillas, mejores que Steve Howe, más limpios, más rockeros, blueseros o más jazzeros. Pero Steve Howe es Steve Howe, o sea, tiene influencia de Wes Montgomery, sí, tiene influencia de Chad Atkins, tiene influencia de los Beatles, o sea, tiene muchas cosas mezcladas. No deja de ser un tipo que toca de una forma muy particular, muy reconocible. Sus solos en Yes, por ejemplo, no son tan cantables, creo yo, como los de Brian May en Queen. Sin embargo, su rareza y su elección de notas, su extraña rítmica, hace que también sea parte de un sonido gigante que es el sonido de Yes. Sus discos solistas, sin embargo, son también bastante interesantes. Tiene una discografía muy amplia, Steve Howe. Ah, esta es mi recomendación. En Yes, obviamente, ha hecho muchísimo, pero este es su primer disco con Yes y creo que aquí muestra lo importante que es Steve Howe como músico, ¿no? Realmente cambia el sonido de esta banda. Y toca muy buenos solos y toca aquí su primer tema acústico, ¿no es cierto, Nico? Creo que es The Clap en este disco. Entonces, son temas clásicos del rock, que si eres Barrocos. conocedor del rock, son temas que uno aprende, digamos, en la acústica o trata de aprender, clásicos de Steve Howe, pero su primer disco solista lo conozco bastante bien, me gusta, es interesante porque lo bueno de estos discos de Yes, de los discos solistas de la primera tanda, es que te muestra cómo es que aporta cada uno su sonido a Yes, o sea, realmente es como un pequeño corte en el sonido de Yes
para concentrarse en lo que puede hacer Steve Howe con las guitarras, doblando muchos instrumentos de cuerda, ¿no? Toca instrumentos portugueses y bajo también, entonces un tipo bien interesante. Después es guitarrista de Asia, de Asia, entonces es un tipo con una discografía muy buena, muy satisfactoria. Lo que encuentres de Steve Howe en general creo que va a ser de calidad, al margen de que sí me parece un guitarrista, entre comillas, extraño. Es difícil de imitarlo, vamos a decir. ¿Qué opinas, Nico, Steve Howe? Me ahorro la opinión porque dentro de poquitito voy a opinar sobre Steve Howe y no tiene sentido que repita, así que me toca pasar directamente a mi número 5 y un poquito más adelante ya voy a comentar sobre este guitarrista. Pero mi número 5 de la lista es Eddie Van Halen. Es mi número 5 porque creo que es un puesto muy merecido número 5 por muchas razones. La primera de ellas es que nosotros que estábamos viniendo de escuchar Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck, Brian May, Steve Howe, el guitarrista que quieras. Cuando aparece el disco Eruption de Van Halen, y uno lo escucha tocar a Van Halen, dice, ¿qué está pasando? O sea, nunca había escuchado tocar un guitarrista, nunca había escuchado tocar a un guitarrista con esa técnica del tapping, pero con una rapidez increíble, emulando o más bien a ratos suena temas de Bach, ¿no? A contrapuntos de Bach, pero es un guitarrista súper duro, súper power, súper enérgico. Entonces, pucha, me voló la cabeza y era un guitarrista ya posterior a todos los que hemos mencionado. Ese disco, ¿de qué año es ese? Poche, debe ser 78. Su primer disco de Van Halen es Sí. 78, pero su toque de Van Halen es increíble, sus anécdotas y sus historias como tocando el Beat It de Michael Jackson, el solo de guitarra, que es un solo de guitarra impresionante. Además que hay una historia muy linda detrás de esa participación. Para mí hacen que sea el guitarrista número 5 en mi lista, sobre todo por esa característica, un sonido novedoso, nuevo y que nunca antes se había animado a hacerlo, digamos, ¿no es cierto? O sea, no sé, parecería que no digo copió, sino trató de emular algo que hacían con los armónicos que se hacen en guitarra clásica, pero no sé, una locura de Van Halen. Por lo tanto, para mí fue uno de los guitarristas fundamentales que disparó la guitarra a otro tipo de concepto. Yo creo que hay un antes y un después de Van Halen, ¿no? Y creo que eso es un mérito muy, muy importante, porque así como aprendices de guitarra trataban de copiar a Richie Blackmore en los 73, 74, seguramente el 80 ya había que copiarlo o tratar de hacer algo como él o estudiarlo a Eddie Van Halen, porque le había dado la vuelta totalmente al concepto de guitarrista de rock. Sí, de acuerdo, Nico. Pucha, qué bien que lo has elegido. Yo no lo elijo porque yo me he perdido, digamos, de Van Halen. Me gusta, siempre que estoy en algún bar o antes de tocar, aparece ahí alguno de los clásicos de Van Halen y hay como un respeto de todo el mundo de esperar el solo de Eddie. Todo el mundo conoce sus solos clásicos. Como has dicho, no es exageración decir que ha habido un salto enorme en la guitarra que no había quizás desde Hendrix, ¿no? Hay algunos Así entre es. medio, pero es un salto enorme. A mí me ha dado ganas, conozco la verdad, que Eddie hubiese hecho algún disco ahí de fusión o que tenga alguna historia como la de Tommy Bolin, quiero decir, de haber tocado con Billy Cobham o algo así. No conozco si ha hecho proyectos así porque, como digo, Van Halen no me encanta, nunca me da ganas en mi casa, digamos, de poner Van Halen. No me molesta, es una tremenda banda de rock, ¿no? Pero yo me he perdido un poco eso a Eddie, pero lo respeto muchísimo. Totalmente. Y después de ese disco, de ese tema que es el Eruption, viene pegado el You Really Got Me, donde la forma como acompaña y el solo igual es una especie de Smoke on the Water, digamos, de posterior. Sí, sí. Bueno, continuamos. Con tu número 5 Poche. Sí. Estoy mostrando aquí una parte de la enorme discografía de Santana. En Nico ya ha hablado, pucha, igual, un tipo que lo puedo tener en cualquier lugar de la lista, la verdad, pero han habido momentos de mi vida, especialmente de cuando empecé a tocar guitarra, de sentarme y tratar de tocar nota a nota temitas de Santana, Samba Pa' Ti, ¿no? Todos esos
3 primeros discos, sobre todo los 2 primeros, el Abraxas del que has hablado, que es el segundo, pero yo el que más recomiendo en general es el primero. La foto esta es de Woodstock. Creo que hemos hablado, Nico, en alguna de nuestras charlas sobre lo importante que es la presentación de Santana en Woodstock. En la foto se puede ver que Santana está totalmente pasado, además, en drogas, pero y está viendo su mango como si fuera una serpiente, como lo describe él, ¿no? Pero es una de las mejores presentaciones del día del festival, en realidad. Carlos Santana en Woodstock vale la pena si solo quieren escuchar algo. Hoy día estaba escuchando un poco del disco en vivo Lotus, del que hemos hablado un poco también, y puches, qué banda más capaz que siempre ha tenido Santana, los mejores percusionistas, los mejores bateristas, siempre un buen bajista. Creo que cualquier lado de su discografía es respetable, pero como guitarrista, así de alguien que ha llegado a mostrar su sonido, a pesar que es un lenguaje bien blusero, no tiene un lenguaje gigante, quiero decir, sus solos no incluyen escalas, digamos, necesariamente muy complicadas, a pesar de que toca con John McLaughlin, a pesar de que toca algunas cosas medio flamencas, no es el tipo armónicamente más complejo, es el sonido de Santana, ¿no? En cualquier tema de pop, en cualquier tema de percusión más latina, va a estar su sonido presente. El primer disco es el que yo más recomiendo, Santana. Eso es Nico, mi amor por Sí, Santana ya está bien. hemos ¿Por hablado de qué? Santana. Para mí el Abraxas es el disco más importante, digamos. Me encanta el primero, pero creo que los primeros discos de todos, además era muy changuito, todavía le faltaba un pasito más que lo da para mí en el Abraxas. Y un tema que es importante recalcar de Santana, que es el primer guitarrista de rock o el primer músico de rock que introduce a la percusión dentro del rock como un elemento fundamental, pero Sí. fundamental. O sea, no usaba un percusionista, sino a veces hasta dos percusionistas, ¿no? O sea, ese es el realce e importancia que le da Santana a la percusión, por lo tanto hay que mencionar. Ese es el que estás mostrando, es el Santana uno, donde además jugábamos con la cara del león y veíamos cuántas caritas y cuántos cuerpos se ve. Creo que se llega a ver hasta 12, Sí, hay un montón de caritas, sí. ¿no? Tremendas tapas del ayer. Totalmente de acuerdo con Santana y es otro que íbamos a coincidir, Poche. Paso a mi número 4. Y mi Sí, número 4 es el anterior tuyo, el anterior a Santana, que es Steve Howe. Y Steve Howe, obviamente, para mí tiene que estar en la lista porque es un guitarrista diferente. Creo que es un guitarrista que para los rockeros no es mucho no es muy apetecible para los rockeros. perdón. Pero creo que es un guitarrista fundamental por varias razones. Número uno, porque nos ha demostrado la introducción de instrumentos de 6 cuerdas al rock de manera muy amplia. O sea, mandolina, la guitarra de 12, la acústica de 6. Debe ser uno de los guitarristas de rock, sin equivocarme, que tiene la más grande y la mejor colección de guitarras del planeta, ¿no? Guitarras del siglo XVII, bachalias, y las usa, y las Ahí tú usa. tenías tu libro, ¿verdad? Tengo el libro donde están todas sus guitarras. Además son guitarras especiales, un tipo tan loco que cuando viaja, su guitarra favorita es esa Gibson S350, creo que es el modelo, no sé, una de caja, que cuando viaja con esa guitarra, compra 2 pasajes en avión, una para él y otra para su guitarra. No permite que su guitarra vaya en otro asiento diferente y menos en carga. Se la lleva a su lado, ¿no? Entonces, su primer disco en Yes es el Yes Album, que para mí yo no lo recomiendo o sea, lo recomiendo absolutamente, ¿no? No se me malinterprete, pero para mí el Fragile es el disco fundamental y el Close también, más que el Yes Album, que es su primer disco en Yes. Y ahí tengo una duda, que es interesante sembrar la curiosidad. Si escuchamos al primer guitarrista de Yes, Peter Banks, Steve Howe tiene mucho de Peter Banks. Sí. Si escuchas los primeros discos de Yes y su disco solista de Peter Banks, tiene mucho Steve Howe de Peter Banks, aunque es diferente, le da otro tipo de color, etcétera, pero yo lo Hay algo. escucho en algunas cosas bastante cercano. A propósito, a raíz de este programa, de estas sesiones que hacemos con el Poche, haciendo un pequeño paréntesis comercial, me he dedicado a leer un poco la biografía de Peter Banks, la cosa más triste de la vida, un tipo que ha muerto No. solo.
se ha muerto solo en su cuarto, y lo han encontrado después de 3 días, y no había quien ponga un peso para su funeral. Han tenido que hacer una recaudación, etcétera. Y otra anécdota más interesante de Steve Howe y Peter Banks. Si bien, y ahí puede haber una confusión, por eso aseguro que el primer disco de Steve Howe en Yes es el Yes Album, porque el anterior, el Time and Award, en la tapa aparece Steve Howe, pero no está Steve Howe. El guitarrista es Peter No, Banks, sino que graban, se pelea Peter Banks, se va, lo despiden, es así, sí. eso lo entristece mucho, lo despiden. Chris Squire y John Anderson le dicen, compadre, hasta aquí llegamos, te me vas. Entonces sacan una tapa que era después medio, no prohibida, pero no les gustaba mucho a los del sello porque era una especie de mujer desnuda, echada, ¿no es cierto? Que la Ah, replican en el Yesterdays, ¿no? Pero cambian la tapa, pero ya no estaba Peter Banks y creo que no han tenido las agallas de decirle, oye, ¿será que puedes venir para una fotito para que entre en el álbum, digamos? No le han dicho eso. Entonces lo ponen en la foto del Time and Award a Steve Howe. O sea, es un guitarrista que no está en ese disco, pero está en la tapa, en la foto de la tapa. no sabía esa, claro. Me acuerdo de la foto, ¿no? Pero sí, no sabía la historia. Hay ese disco muy bueno de Peter Banks que es Flash. No sé si la banda Sí, es se una llama banda, Flash. es una banda, Es es una banda, banda. es una banda. Ese disco es buenísimo. Creo que Tony Banks también va a esa banda después de Yes. Es una Pero gran bueno. banda, tiene lindas bandas posteriores a Yes, pero le toma mucho tiempo recuperarse del dolor de haber salido Mm. de Yes. Ah, Y se mira. sale simplemente porque no estaba comulgando con las ideas sinfónicas que querían tener Chris Squire y John Anderson, ¿no? Y se Ah, sale. No, mira. Sí. en ese disco de Yes, en el segundo, y hay una orquesta en un tema, y Peter Banks estaba totalmente decepcionado de hacer eso, no quería hacer eso. Sí, sí, me acuerdo. Pero bueno, me he ido a Peter Banks y mi número 4, como les he dicho y hemos hablado de él, es Steve Howe. Para mí, fundamental, merecidísimo ese 4. No lo movería un centímetro más de ese puesto 4. Después en Asia, mientras no cante, porque tiene una voz solista que no es de las más agradables. Créanme, escuchen su disco solista cuando canta Runabout. Sí, sí, Si hacemos alguna charla de los 10 peores cantantes que no son sí, tenemos que cantantes, hacerlo. es terrible, terrible. Pero es un guitarrista increíble y así como los rockeros sacaban el Smoke on the Water y otros temas de rock, para mí que estudiaba guitarra clásica, tocar el Mood for a Day era Mm. fundamental. Y lo llegamos a tocar, Poche, completito y en todas sus partes, el Mood for a Day, que es una de las obras barrocas del rock maravillosas. Tu hijo Nico tocaba The Clap The Clap, completa y es más difícil. Yo tocaba, sí. creo, Mood for a Day, pero sí, The Clap era más difícil. Bueno, continuamos. Tu Es número mi turno, 4. ¿verdad? Bueno, Robert Fripp igual es controversial como guitarrista. No es el más, entre comillas, limpio, no es el más virtuoso, aunque es un tipo, entre comillas, virtuoso a su manera. No es el más lírico, le gusta la rítmica en la composición, pero ha traído igual un poco el mundo de los nuevos sonidos de guitarra a través de los efectos. Tiene una capacidad rarísima de tocar a una velocidad impresionante, pero cosas bien específicas. Es un guitarrista de muchos intervalos, o sea, es bastante mecánico en su forma de pensar la música en cuanto a los saltos se refiere, cosa que crea una música hermosísima, en mi opinión, ¿no? Una música bien única que es la de King Crimson. Como guitarrista también ha sido, no se olviden que es también productor, ha sido productor de los discos de Peter Gabriel, por ejemplo, y como productor metía sus sonidos extraños, entre comillas, de guitarra para crear atmósferas, digamos, detrás de la voz de Peter Gabriel. Ha sido un guitarrista influyente en Dave Matthews, por ejemplo, Dave Matthews de Dave Matthews Band. Él cuenta que sus composiciones a través de los intervalos de sus líneas en vez de acordes venían de Robert Fripp, digamos, ¿no? Y esa conexión yo la entiendo, a pesar que no es tan oscura, digamos, la música de Dave Matthews. Creo que es un guitarrista súper interesante, muy único. Ha creado su liga de guitarristas y de gente, digamos, que tiene este estilo de tocar, pero es extraño que puedas utilizar esa música en el pop y en el rock como lo ha logrado Robert Fripp a su manera, ¿no? ¿A qué opinas, Nico, de King Crimson y de Robert Está, Fripp? Ya hemos hablado. está en mi lista posterior a los 10, Robert Fripp. Oh, no puedo. Bien. Cuando no lo he incluido, he dicho que yo lo considero más un creador y un compositor que un guitarrista. Pero
hay que tomar en cuenta que Robert Fripp sí es un virtuoso de la guitarra clásica. Les aconsejo escuchar su primera banda, Giles and Fripp, antes de King Crimson. Y Mm, hay unos estudios de guitarra, pero así tipo Fernando Soro, Carlevaro, súper complicados en guitarra mm, acústica. Y cuando se quiere volver duro y rockero, imagínense nomás escuchar el 21st Century Schizoid Man. Esa guitarra es la guitarra con una distorsión en su nivel más alto. O sea, una maravilla. No olvidaremos que si hablamos de lirismo, su lirismo en Starless, increíble. Ese lirismo mm, que lo cruza con el violín en esa melodía hermosísima de Starless es pues fantástica, es un mm. gran guitarrista, pero en mi valoración he dicho, pucha, lo considero más un creador, un tipo que crea conceptos, un compositor y obviamente el hombre que ha concebido a la banda o a una de las bandas más importantes de rock de todos los tiempos, como es King Crimson, ¿no? Con todas sus etapas desde su primer, hemos hecho una charla dedicada a King Crimson y ya hemos hablado harto de eso, pero súper bien elegido Poche, de acuerdo, pero yo tenía otras prioridades. Sí, de acuerdo, Nico. Buenísimo. ¿Cuál es tu siguiente Ahora prioridad? pasamos al podio de los 3 que están en nuestra lista de 10, ¿no? Y mi número 3 es, ¿quién crees que es? No, está bien. Mi número 3 es Jimmy Page. Ah, bien, qué bien. Mi número 3 es Jimmy Page. Sobra hablar de Jimmy Page. Yo creo que todos los guitarristas de rock lo han escuchado, lo conocen, lo valoran, porque Led Zeppelin es una de las bandas igual fundamentales de la historia del rock. Pero para mí Jimmy Page, conceptualmente, además siendo un músico de estudio, o sea, un músico de sesión, no de estudio, era un sesionista que se animó a hacer primero los Yardbirds con Jeff Beck, no, que después lo reemplazó Jeff Beck y después Clapton, pero fue el primer guitarrista, creo, el segundo, no estoy tan claro de los Yardbirds, creo que fue el primero, pero su participación en Led Zeppelin, ahí es, les pongo la tarea que es imposible de hacer si uno tiene que elegir en los discos de Led Zeppelin desde el, desde el principio hasta el Physical Graffiti. Todos son espectacularmente buenos y la labor en Sí, todos con diferentes esquemas de Jimmy Page sí, es fantástica, ya sea en la acústica, sí. en un bluesazo terrible o en un rock durísimo. Pucha, Jimmy Mm, Page es realmente fundamental. Su toque, no sé cuán virtuoso es, su solo en Stairway to Heaven está también considerado entre los mejores solos de la historia del mm. rock. Pero un tipo así fantástico con la guitarra, su guitarra favorita creo que era la Gibson, ¿no? Tocaba otras también, pero creo que la Gibson era su predilecta, y también la Gibson de doble mango, la de 6 y 12, ¿no? Que toca justamente en un concierto que se llama The Songs Remain the Same. Pero para mí, sin lugar a dudas, que el puesto número 3 no lo movería a Jimmy Page por todo lo que ha significado Jimmy Page para la guitarra en el rock, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que ¿Qué simboliza. opinas de Jimmy Page? No, eso es uno de los tipos que, si dices cómo suena la guitarra rock, puedes tener ahí a Jimmy Page como ejemplo, ¿no? Uno de sus riffs. Es un tipo que ha compuesto tan buenos riffs, ¿no? De rock, que es algo que tienes que tener, digamos, si eres un buen guitarrista de rock, me parece. Solos, el que has mencionado de Stairway to Heaven, ahí es donde uno de verdad muestra cuánto puede contar una historia, digamos, como buen guitarrista, un solo que empiece de una forma, que cree un poco de tensión, que después resuelva. Creo que es uno de los grandes guitarristas. Por eso, has mencionado todo lo que ha significado. Era productor también de los discos de Led Zeppelin. O sea, el tipo tenía ahí a la máquina moviéndose también, los tenía todos laburando, Totalmente, ¿no? Entonces, totalmente. muy, muy interesante por ese lado. Tocaba otros instrumentos, al igual que Steve Howe, ¿no? Tenía sus otros Sí, instrumentos de otros países, de otra cantidad de cuerdas, etcétera. Tenía guitarras con doble mango. Entonces eran tipos que estaban además tratando de empujar, no necesariamente la tecnología en su caso, pero sí la idea de otros sonidos con cuerdas, ¿no? claro. Y Entonces, o bien además, abierto. Sí. Poche, una de las sorpresas que seguramente tú te has llevado, y seguramente muchos, yo me la he llevado, una de las versiones más lindas del tema de los Beatles, With a Little Help from My Friends, cantada por Joe Cocker.
Sí, Empieza con un solo de guitarra, con un riff de guitarra increíble. Ese Jimmy Page que está como ahí wow, como de sesión, y sí, ese solo es pues fantástico antes de que entre la voz ronca y áspera de Joe Cocker. Ese inicio es Jimmy Page, o sea, sí, sí. Excelente, Nick. Bueno, qué bien que lo has elegido. Yo creo que es pecado no tener a Jimmy Page en tu lista y yo he cometido ese pecado porque tenía que meterlo a Jeff Beck. Jeff bien, Beck era en realidad el guitarrista anterior en los Yardbirds. Es un tipo que, eh, esta es la cajita que ya le he lucido alguna vez, que es el estuche de guitarra y uno abre y está efectivamente ahí la Stratocaster de Jeff Beck, un tipo igual que nos ha enseñado, creo a mí por lo menos, lo que significaba tener un sonido propio como músico. Todos los que estamos nombrando creo que lo tienen, pero Jeff Beck es algo que realmente resalta, ¿no? Escuchas y todos como que abrimos nuestros ojos de decir, ok, este tipo está diciéndome algo con estas notas, ¿no? Inmediatamente, cualquier interpretación. El disco Wired para mí, creo que lo he puesto aquí si no me fallan las imágenes, pero aquí se lo puede ver. Para mí el disco Wired, por el hecho de que tiene a Jan Hammer de Mahavishnu Orchestra y a Narada Michael Walden, los dos de Mahavishnu Orchestra, es un disco, digamos, mucho más fusionaca, entre comillas, que rockero tal vez, pero su toque totalmente. no deja de ser rockero nunca. O sea, es un tipo que viene del rock and roll. Los Yardbirds, hay que decir, eran una banda que han cementado mucho ese sonido que conocemos como rock, ¿no? Algunos le damos crédito a los Beatles y a los Rolling Stones, a cambiar del más rock and roll de Elvis Presley, digamos, a un sonido un poquito más duro, que después ya sobresalen algunas otras bandas, pero los Yardbirds han debido ser tal vez los primeros con los Animals que han cementado ese sonido ya en sus discos, ¿no? Y es un poco gracias al sonido de Jeff Beck, me parece, pero claro, después su amor a John McLaughlin lo hacen sacar discos más jazzeros también, a Jeff Beck. Lo lindo es que es extraño tener discos de rock instrumentales y en los discos de Jeff Beck, en muchos de ellos, uno tiene la suerte de poder gustar del rock sin que haya una voz, digamos, ¿no? Ahora, su cantante en sus primeros años era el gran Rod Stewart. Rod Stewart, su primera, digamos, banda, entre comillas, famosa era la banda de Jeff Beck. Son discos interesantes también. Pero bueno, Nico, ¿cuál es tu opinión de Jeff Beck? Yo no voy a comentar nada de Jeff Beck porque mi Qué bien. número 2 es Jeff Beck. Qué bien. Mi número 2 es Jeff Beck y ese disco que tú has comentado se llama Truth. Es su primer disco de Beck del 68 en el que canta Rod Stewart. Sí, Es su primer disco que es excelente. Toca una versión acústica de, de algún tema clásico, no me acuerdo si es Green Sleeves o algún otro en guitarra acústica, hermoso, en ese disco que se llama Truth. Pero yo me quedo, tú has dicho que te quedas con el Wired, yo me quedo sí, con el Blow by Blow. Pero si sí, son tres que hay que recomendar, es el Truth, el Wired y el Blow by Blow. Un guitarrista que tiene además, cada guitarrista yo creo que se debe tener entre sus tareas que tiene que realizar es cómo hago para tener un sonido propio. Algunos hacen el bending, otros el, no sé, diferentes. Y Jeff Beck descubre, no sé si descubres la palabra, pero la palanca como una herramienta fundamental en sus solos, pero no sí, solamente como lo utilizaban algunos guitarristas para dar un efecto en algún momento, sino casi, en algunos temas, casi constantemente para darle una mm, fluctuación a las notas extrañísima. Entonces, Jeff Beck para mí, yo le pongo el nombre, así como he dicho de David Gilmour, menos es más, yo lo considero a Beck el guitarrista de guitarristas en el rock, ¿no? sí, Yo creo que todo guitarrista del rock ha escuchado, ha sido influido o le ha aportado algo Jeff Beck, de los grandes, grandes, grandes guitarristas, y su carrera más que todo está vinculada a solista, no tiene, no ha pertenecido mucho a grupos como tal, ¿no? Y luego su parte fusión que has comentado con el Wired es maravillosa, pues sus temas son totalmente fusión, pero y en ese disco, en el Wired, por si acaso, está con una Strato, que era su guitarra favorita, ¿no? Pero en el Blow by Blow está con una Gibson negra. La tapa, si te fijas del Blow by Blow, es una Gibson, ¿no? sí, Y ahí toca con una es Gibson, también verdad. algo raro. Pero bueno, Jeff Beck está en el puesto número 2 y creo que no he pensado dos veces al ponerlo como número 2 a Jeff Beck por encima inclusive de Jimmy Page,
además por la trascendencia y la influencia que ha tenido en general en guitarristas, más que en el rock, en guitarristas, Jeff Beck, ¿no? Sí, un tipo muy respetado y sus bandas siempre han sido tremendas, ¿no? Los músicos con los que ha tocado, pucha. Pero bueno, podemos hablar. Tom Wilkenfeld, la gran bajista australiana, una de sus últimas bajistas. Sí, sí, así es. Yo lo he visto, yo lo vi a Jeff Beck con la otra bajista, que se me ha ido el nombre, otra mujer. Ahorita me voy a acordar, una slapeadora de aquellas, pero me he perdido de ver a tal Wilkenfeld. Tú estás hablando de esta época, Sí, Ronnie Scott con Vinnie Colaiuta en la batería. Esto es Vinnie tremendo. Colaiuta. Sí, Que totalmente. aparece Eric Clapton de invitado. Es Y tremendo a esa los cosa. que quieran curiosear e investigar un poco sobre la vida de Jeff Beck, igual hay unas anécdotas súper interesantes, súper geniales, súper curiosas, digamos, de todo tipo, ¿no? Así que es lindo curiosear un poquito con Jeff Beck, sobre todo su historia con Stevie Wonder. Sí, claro, claro, y graban temas mutuos y no, bueno, sí, qué bueno. Bueno, paso entonces de Jeff Beck a Richie Blackmore. Richie Blackmore es mi número dos, es un guitarrista demasiado importante en mi formación, pero en realidad desde niño teníamos un disco de Greatest Hits de Deep Purple en la casa, o en la casa de mis tíos en realidad, y aparecían esos temas tan rockeros, tan ahí en tu cara, ese sonido siempre fuerte de Deep Purple, por lo menos de temas como Highway Star, ¿no? O Speed Demon, ¿no? De temas bastante rápidos, rockeros, entre comillas, pesados para la época, digamos, ¿no? Por lo menos yo no escuchaba otro rock pesado que no sea Deep Purple y ese sonido de la guitarra, sobre todo Stratocaster, pero lo que sea que esté tocando Richie Blackmore, también creo que simboliza lo que es el sonido del rock. Si yo pienso en una guitarra, sonido rock de guitarra, se me viene, obviamente, no sé, por decir Smoke on the Water, es decir algo, ¿no? Pero Smoke on the Water, mal que mal, es el lick que todos los guitarristas, hasta de broma, hasta por burlarse de alguien o en Guitar Center o en las tiendas de guitarra, etcétera, alguien lo va a tocar para aprender un poco de guitarra, ¿no? Entonces, Smoke on the Water es compuesto por Richie Blackmore, creo que ese mérito ya tiene. Pero además es un gran improvisador del rock. En los discos de Deep Purple hemos hablado obviamente de este disco, Nico, del Made in Live in Japan. Japan. No es un ejemplo, pero cualquier disco en vivo de Deep Purple muestra lo capaz que es para crear solos de larguísimos. Después de crear charlas con el tecladista, con John Lord, tiene igual muchos de los discos solos, perdón, que todos podemos cantar aquí en In Rock. Por ejemplo, Child in Time es uno de los grandes solos del rock. Pero si tengo que recomendar algo específicamente ya de su creación, los discos de Rainbow son buenísimos. Es un gran rock and roll, digamos, de la época. Sus riffs siguen siendo clásicos, sus solos siguen siendo tremendos, su sonido se lo nota al 100%. Richie Blackmore, uno de los grandes creadores del sonido guitarra rock. ¿Qué opinas, Nico? A ver, buen punto y bien que lo has puesto. Yo no lo tengo en mi lista ni de los 10 ni de los 20. Seguramente si hacíamos estas charlas hace 15 años estaba, pero con el tiempo me ha empezado a aburrir un poco escucharlo a Rich Black. Siento su sonido muy artesanal. Tal vez es la peor definición que puede haber, pero lo siento muy artesanal. Me ha gustado, me encanta eso que estás mostrando. Ahí está el tema, los puentes de Babilonia, The Gates of Babylon, que es Sí. increíble. Obviamente Mm, me gusta lo que es Purple. El disco que tú decías que escuchaban en las casas de tus tíos, de tus tías o de tu papá, tu mamá, mm. no se llamaba Greatest Hits, se llamaba The Deepest Purple, The ¿no? Deepest Purple, tal cual, con la guitarra morada, Con sí, la guitarra medio lila, ¿no? sí, No, obviamente un gran guitarrista, fundamental, pero cuando uno está mal eso, ¿no? Pero cuando uno lee, creo que era un tipo mal tipo, ¿no? Puta, se peleaba con John Lord, se peleaba con Ian Gillan, sí, escupía al público, era muy ego y hoy por hoy, después de dejar Deep Purple y después de dejar Rainbow más bien, pero bueno, la última cosa que hace a nivel de grupo es Deep Purple, no Rainbow. Ya se dedica a hacer música celta, música, no sé qué, con su esposa, digamos, pero ya no existe. Perdón que diga este término, ya no existe, porque todos existen, pero sí, si hoy día te hablo de, qué sé yo, de Carlos Santana, por más que esté haciendo macanas, está vigente. En cambio, si te sí, pregunto, ¿y ¿has escuchado el último disco de Richie Blackmore? Te aseguro claro. que la respuesta es no.
No, Okey, retrocedo, ¿y has escuchado su disco del 90, digamos, o del 95? ah, No. Creo que se ha es dedicado a verdad. tocar guitarra acústica con su esposa, etcétera. Entonces, esas cosas a veces suman en nuestros criterios subjetivos, ¿no? Porque son De subjetivos, acuerdo. pero la parte, digamos, conceptual y objetiva es que me ha llegado a aburrir, porque creo que es un guitarrista muy predecible en mi apreciación tanto en sus solos como en sus riffs, maravillosos sus solos, maravillosos sus riffs, pero es muy predecible, cosa que Jimmy Page, digamos, si hablamos de 2 grupos importantes del rock, como son Led Zeppelin y Deep Purple, el concepto que tiene Page de lo novedoso es diferente a Deep Purple. Si hablas un tema lento, digamos, un tema así profundo, sería The Soldier of Fortune, pero es una balada rock, no es un tema lento. En cambio, puedes mencionar 10 Jimmy Page dentro de Led Zeppelin, que son cosas así que salen, pero del campo más puro, campestre total. O sea, creo que es mucho más, me sorprende más Jimmy Page que, que Richie Blackmore, ¿no? Rich. Entonces, por eso es que no está en mi lista, y no está en mi lista de mis 20 tampoco, y ya no lo escucho mucho, la verdad. Con Rainbow, el último guitarrista de Rainbow creo que no ha sido tampoco él, no sé, poco complicado. Ya no lo he seguido mucho tampoco, pero no está en mi lista. Sí. Así que como el tiempo nos aprieta, yo tengo que pasar ahora a mi número uno, que coincide con tu número uno. Es decir, cuando hemos empezado esta charla y he dicho, de lo que estoy seguro es que vamos a coincidir en el número uno, es porque creo que es indiscutible que el número uno para ti, para mí y para muchísimas personas del ámbito del rock, del ámbito del jazz, etcétera, es Jimi Hendrix. O sea, no hay, no hay por dónde no caer en Hendrix para que sea el número uno por muchísimas razones. Y una razón voy a decir además que es muy fuerte y que te aseguro que tú no te has percatado y ninguno de los que nos están siguiendo ha podido percatarse, o muy pocos se han percatado, para ser más preciso. Es el único guitarrista negro en nuestras listas. Sí. Eso es fuerte, eso es fuerte. Y te aseguro que la mayoría de nuestras listas son ingleses, irlandeses, no sé, pero no necesariamente norteamericanos. Creo que Belú sí, no es absoluto, pero es el único negro en nuestra Mm. lista de los 10 guitarristas del rock. Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero por algo será. Pero volviendo al tema de que tiene que estar en el primer puesto, tiene muchísimo su sonido propio, tiene muchísimas características para estar, sonido propio, etcétera, pero una cosa que es importante sugerir a la gente, más que recomendar, sino sugerir, que escuchen a Hendrix no como solista, no haciendo solo, sino que escuchen su armonía. La armonía que hace Hendrix es la única, casi la única, para no ser exagerado, del rock que crea melodías, su propia armonía. O sea, los acordes que utiliza no es un rasgueado normal, rockero, sino es una cosa de otro planeta lo que hace Jimi Hendrix, ¿no? O sea, realmente es, yo nunca me aburro, por ejemplo, de escuchar a Hendrix todo el tiempo, su primer disco, su segundo, su tercero, siempre. Y siempre hay frescura, hay una cosa muy intensa dentro de su música que hace que, para mí, Hendrix esté en el número uno de mi lista. Qué bien, Nico. Sí, de acuerdo. Has adivinado fácilmente mi número uno. Conozco en realidad mucha gente que no entiende mucho este camino de esta lista, digamos, de la que estamos nombrando. No es el guitarrista, como hemos dicho, el más limpio ni el más veloz, pero en su momento estaba entre los más veloces, digamos, comparados con Eric Clapton y esos guitarristas blueseros, digamos, ¿no? Jimmy Page, Jeff Beck, estaban todos tocando la misma época, no solo la misma época, sino que vivían cerca unos a los otros, tocaban en los mismos bares, se veían entre ellos. De forma muy famosa, los Beatles van a ver a Hendrix, creo que era un domingo, y el viernes acababan de sacar Sgt. Pepper, y Jimi Hendrix delante de los Beatles toca el cover de Sgt. Pepper, digamos. Entonces,
es un tipo que tiene un mérito parecido al de los Beatles, creo yo, en el que es el núcleo de muchas cosas que van a suceder después. O sea, la gente que le gusta a Hendrix en los años 70 es gente que ha sacado elementos de Hendrix y ha dedicado, digamos, un camino a raíz de lo que él ha dejado. Por ejemplo, Jimmy Page, que si bien empiezan juntos, inclusive Jimmy Page un poco antes, en Led Zeppelin empieza a copiar a Hendrix la capacidad de poner muchas guitarras en una sola canción con distintos elementos, ¿no? Una guitarra que se parezca más a otro instrumento, otra guitarra rítmica, o sea, poner muchos tracks, digamos, de distintas guitarras. Y es algo que Hendrix lo domina, es un tipo muy capo en el estudio, hay que decirlo, sus discos, los tres discos en estudio, sobre todo el Experience, el Axis Bold as Love y el Electric Ladyland, Electric Electric Ladyland. Ladyland. Cada vez el tipo empieza a experimentar más en el estudio, lo mismo que hacían los Beatles. El tipo quería crear obras de arte, el tipo, quiero decir, no solo guitarrista, sino compositor y creador de sonidos nuevos. Entonces, mucho más allá de la guitarra, creo que Hendrix podemos valorar sus letras, su forma de cantar, etcétera, pero al final del día, como guitarrista, puedo recomendar cualquier concierto en vivo. Es un tipo que se animaba a improvisar y a salirse completamente de lo que había grabado en el estudio. Se animaba a hacer frases dentro de cada frase, o sea, él se respondía sus frases cantadas todo el tiempo cambiadas. Era un tipo realmente único, con constante creatividad, que creo que nunca lo hemos vuelto a ver, por lo menos no de esa manera que yo considero Jimi Hendrix, sus discos en estudio y verlo en vivo es una de las cosas más lindas que hay si uno le gusta el rock. Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué? Su innovación en la guitarra, ¿no? O sea, utilizar la guitarra como un arma, más que como un instrumento, ¿no? O sea, todas las cosas que se pueden hacer con la guitarra, los feedbacks con volumen altísimo, guitarrista zurdo, ¿no es cierto? Que no utilizaba una Fender Strato para zurdo, sino para diestro, y muchos creen que una de las características de sus sonidos justamente por esa razón, digamos, ¿no? Casi siempre ha tocado con Fender, excepto tocaba con una Gibson Fly en algún concierto, se lo ve con una Ah, Gibson Fly con 2 puntas, ah, pero por donde lo veas es un guitarrista que, eh, todos los músicos de jazz lo valoran. Hay una revista famosa en el mundo del jazz que se llama Jazz Times, y en una de sus tantas tapas, del año 97 seguramente, está Hendrix en la tapa y dice, ¿era Hendrix un guitarrista de jazz? Con esos términos, ¿no? Entendiendo el jazz obviamente no de una manera simple y básica, sino de una manera amplio. enormemente amplia, digamos, ¿no? Un concepto muy amplio. Entonces, por donde se lo vea, músicos de jazz hacen covers de Hendrix. No hay duda, Poche. Y ahora, Poche, como el tiempo igual nos aprieta un poco, voy a pasarte a leer los que estaban en mi lista que, han, que no han llegado al puesto 10, porque mi número 10 ha sido Tommy Bolin, y están debajo de ese 10, no en ese orden, ojo, aquí no hay orden, Robert Fripp, Steve Vai, Greg Hall, Angus Young, Neil Young, inclusive Neil Young, Alan Allsworth, Stevie Ray Vaughan, Frank Zappa, John Mayer, Alvin Lee y Jan Ackerman. Mira, qué bueno, Jan Ackerman, sí. El único que estás Entonces, mal es Neil Young, no es necesario. sí, lo que pasa es cierto, pero ¿sabes qué? Conceptualmente, imagínate un Gilmour del folk, digamos, ¿no? Ah, Pero tienes razón, tienes absoluta razón. pero Y sí, Stevie Ray debería entrar. el corazón. Sí, mi hijo me decía, sacarlo a Clapton y meterlo a Stevie Ray Vaughan. No, Debería no estar le en echo, cualquier lista. no le echo caso. Debería estar, debería estar. Pero, Sí, a ver, Poche, hemos coincidido en cuáles. Hemos coincidido en Hendrix, en Jeff Beck, en Jimmy sí. Page, en Steve Howe, en David Gilmour, en Santana. Carlos Santana, Seis, sí, seis. sí. 6, Art. ¿Tú lo has puesto a Clapton? No, no, El 6. A Brian May tampoco. tampoco están en mi Ah, lista 11, 12. Son mis 11, 12. habíamos dicho Para hablarlo, 5, casi le achuntamos al 6. sí.
Nico, bueno, tenemos que empezar a introducir, obviamente, la gran discografía. Si te parece hacer, yo quiero, me da mucha curiosidad saber cuáles son los 10 discos que más has escuchado, tus 10 discos favoritos, los que repites de la enorme discografía de Miles Davis, desde los años 50 hasta los años 90, bueno, hasta el año 90, ¿no? Que Todo. creo que es cuando ha caducado. Entonces, 10 discos del 10 al uno, si es que hay uno que lo repites más, 10, no sé, ¿no? Uno que te gusta mucho Pero porque es una discografía enorme. sí, pero es importante la recomendación que estás haciendo. Estás diciendo los que más los escuchas o los has escuchado. No estás diciendo los más trascendentales, mejores, sino los que más los has escuchado, los que más veces han sonado en total además. No estamos hablando de un tema como tal, porque toca tal tema en tal disco, lo escucho 1000 veces. No, no, no. De los discos. Sí, Ojo, a veces en te el parece. jazz hablar de discos, por lo menos hasta antes de los 60, es medio complicado porque iban al estudio, registraban 12 temas y bueno, que entren estos 6 en este y los 6 en el siguiente. La misma sesión, los mismos músicos, ¿no? Pero en dos Ya, discos diferentes. Pero claro, está bien. Yo ya. me animo a hacer los 10 discos que más has escuchado de Miles Davis. Además, coincide con que este año se celebra el centenario de su nacimiento. Excelente, qué bien, qué bien. Buena celebración entonces. Buena celebración. Ya, pues, Nico, pucha, oye, qué lindo haber charlado. Se nos ha pasado este capítulo, ya lo teníamos desde hace meses charlado y lo he ido Sí, cambiando a través de los meses. Se me ha complicado un sí, poco elegir a mis guitarristas favoritos. Me has hecho dudar, ahora no voy a poder dormir, pero qué sí, lindo yo charlar sé. de música y gracias a todos por escucharnos. Por favor, pónganos sus listas, muéstrenos si tenemos razón o nada que ver, o los guitarristas de ahora son mejor que los de antes. ¿Cuál es su opinión? Un abrazo, Nico. Igual, Poche, gracias nuevamente por retomar este 2026 con estas charlas de las cuales disfruto mucho. Y también a los que nos escuchan y a los que nos siguen, sus comentarios son siempre bienvenidos, siempre nutritivos y siempre hacen cuestionar nuestras decisiones en este juego metodológico y estricto y estresante que hemos elegido con Poche al compartir con ustedes esta pasión. Gracias, un abrazo. Chao, chao.